7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a 7 días, este programa de análisis de la actualidad que realizamos desde Areópago Protestante, y hoy contando con un invitado especial que ya pasamos a presentar y a saludar. Tenemos con nosotros a Daniel Banyuls. Él es el presidente de la Mesa de Misión de Cataluña y también secretario general de la UEB. Así que le damos muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bienvenido, Daniel. Hola, saludos a todos. Pues muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros, y también presentamos a nuestro compañero Jonathan Soriano, habitual colaborador y que es redactor en Protestante Digital. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, Daniel, y buenas tardes a todos. Bueno, pues uno de los temas que vamos a comentar hoy tiene que ver con los evangélicos en Cataluña y las estadísticas que allí se han presentado en los últimos meses, y sobre todo un informe que ha salido hace unos pocos días. Así que, Jonathan, como te has encargado de redactar y preparar el tema, preséntanos brevemente el tema y vamos ya luego a comentar un poquito lo que esto implica. Pues sí, gracias, Daniel. Como dices, la Generalitat de Cataluña está habitualmente sacando información sobre la realidad del pluralismo religioso en el territorio catalán, y uno de los diversos informes que publican desde la Dirección General de Asuntos Religiosos es el mapa de lo religioso en Cataluña. Este mapa de lo religioso se ha actualizado varias veces a lo largo de los últimos años, y la última actualización se ha publicado este mes de abril de 2021, el día 27. Como novedad, el mapa incluye la figura del territorio geográfico de Cataluña, una figura interactiva en la que se puede consultar la información municipio a municipio, y está todo disponible en la página web de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, que podéis consultar en el artículo que hemos publicado en Protestante Digital. Lo más destacado de la última actualización del mapa de lo religioso en Cataluña es que el pluralismo religioso se ha asentado en Cataluña, ¿no? Es una de las conclusiones a las que llega la Generalitat en su último mapa. En total hay 14 confesiones religiosas presentes en el territorio catalán. Otra de las novedades que destacan en esa última actualización del mapa es que ha habido una pérdida, por decirlo de alguna forma, un cierre de lugares de culto en Cataluña, ¿no? En total se han cerrado 914 lugares de culto en comparación con la última edición del mapa de lo religioso en Cataluña. Sin embargo, esto tiene letra pequeña, esta cifra tiene letra pequeña, y es que la gran mayoría de esos lugares de culto que ya no están se corresponden con la actualización que se ha hecho del censo de parroquias católicas, que no se hacía desde el año 2013. Se ha hecho ahora, y eso es lo que provoca también esa diferencia tan cuantiosa. Pero por lo general, desde la Generalitat insisten en la idea de que el pluralismo religioso ha llegado a Cataluña, está asentado en Cataluña, y hay que trabajar para visibilizarlo. Y ya como último detalle, antes de pasar a la entrevista con Daniel, comentar que el cristianismo protestante y evangélico es la confesión no católica más numerosa en Cataluña, con más representación en el territorio catalán. En total hay 788 iglesias evangélicas en toda Cataluña. También se han perdido algunas iglesias en este último año, en esta última actualización. En la última edición del mapa había 796, ahora hay 788. No es una pérdida tan cuantiosa como en el caso de las parroquias católicas, pero la idea de la información que se publica en este mapa es que el protestantismo, el evangelicalismo en Cataluña sigue siendo la confesión religiosa que más ha crecido en los últimos años, y la minoría religiosa más grande también en el territorio catalán. Pues la verdad que es muy interesante poder asomarnos a las estadísticas y poder analizarlas también, ¿no? Y en este caso, haciendo la comparación también con lo que ha ocurrido en los anteriores informes, como ahora nos ha explicado Jonathan. Y bueno, para abrir un poco el tiempo de conversación ahora, está claro que el crecimiento del protestantismo es una realidad estadística, se refleja tanto en el número de lugares de culto como también en el crecimiento numérico de la comunidad evangélica. Y me gustaría preguntarte, Daniel, ¿cuáles consideras que son los aspectos más notables, los que más destacan de este crecimiento?
Pues tal como habéis apuntado, que son datos contrastados, la Generalitat ofrece en este mapa religioso que viene ofreciendo ya desde hace más de 20 años una serie de datos que nos tienen que llamar la atención. Uno de ellos es el que los números que dais arrojan, ¿no? Que tenemos en el ámbito del protestantismo en Cataluña una cantidad que ronda los 800 lugares de culto aproximadamente. Probablemente no son cifras del todo exactas porque también hay iglesias que aún no están declaradas o que aún no son oficiales y sin embargo existen y están abiertas, pero probablemente esa cifra de 800 lugares de culto es bastante creíble y probablemente una cifra que rondaría más de 50.000 personas en esos lugares reuniéndose los domingos, 50 o más seguramente. Entonces es un dato que cuando uno mira las cifras de 20 años para atrás, pues ve que las cifras se han triplicado, es decir, estamos hablando de cifras casi ya triplicadas y ese crecimiento o esa expansión es innegable, es indiscutible y como decimos o como decís también vosotros, el propio gobierno catalán lo reconoce y lo publica, lo da a conocer. Así que es un crecimiento visible o bastante claro, pero también tiene sus luces y sus sombras. Evidentemente es un crecimiento numéricamente muy visible, o al menos los números dan signos de optimismo, pero también es un crecimiento que ha sido un tanto poco uniforme. Es decir, es un crecimiento que no ha sido transversal. Es decir, un crecimiento que ha afectado mucho o, digamos, ha beneficiado mucho a unas minorías protestantes enmarcadas en un ámbito muy étnico o muy culturalmente muy concreto y que sí han crecido. De hecho, en muchos casos, la iglesia, el lugar de culto, es más que una iglesia, también se convierte para esas minorías en un lugar de encuentro, en un lugar de socialización. Es un lugar muy valioso, es decir, es un lugar que va incluso más allá del ámbito puramente espiritual. Pero, sin embargo, ahí está, ese crecimiento es innegable. Y también es verdad que ese crecimiento, según muchos dicen o achacan, ha sido también gracias a un potente nivel de inmigración. Es decir, que también habría que decir y ser realistas en que es un crecimiento que tiene mucho que agradecer a la presencia foránea. Eso no quita peso, eso no quita valor, evidentemente tampoco quita ningún valor espiritual a que los números son verdaderamente amplios, pero como digo, tendría mucho que ver también con lo étnico, con lo culturalmente concreto o también con lo que es la presencia potente de inmigración. Por otro lado, en el lado, digamos, menos atractivo o menos optimista, este crecimiento no ha sido uniforme para las denominaciones que llamaríamos históricas, es decir, las denominaciones que llamaríamos clásicas o que llevan en Cataluña 100 o 150 años, como tenemos iglesias de esa antigüedad, no han visto ese crecimiento, no lo hemos vivido. Yo incluso hablo por mi propia denominación, no hemos vivido esa expansión tan visible o tan clara. Sí es cierto que sucede en otros ámbitos, pero como digo, no tanto en las tradicionales confesiones históricas de Cataluña y de Europa, ¿no? Y bueno, eso no acaba de arraigar, por eso digo que es un crecimiento que sí es real, que sí sucede, pero no lo veo tanto en mi casa, pero sí es verdad que lo veo en la casa de otros, que por cierto aparecen nombres en iglesias con una carga nominal muy inédita, muy exótica en ese sentido. No son las iglesias que todos conocíamos, con ciertos apellidos más o menos conocidos, procedentes de la Reforma Protestante, sino que aparecen iglesias con nombres muy novedosos y que a veces incluso cuestan de leer, y que esos son los nombres nuevos de las iglesias que ahora se están expandiendo. Así que es un poco el vaso medio vacío, ¿no? Medio lleno, es decir, el crecimiento está ahí, pero no llega a todos lados. Y por otro lado, el mapa también dice cosas que hay que reconocer, que hay un crecimiento muy localizado alrededor de las grandes ciudades, de las capitales, especialmente Barcelona y las capitales de provincia, pero sin embargo seguimos asistiendo a un desfase, a un desequilibrio en relación a la zona más del interior del país, de la zona más rural, ¿no? Y de esa manera sigue habiendo hoy, Cataluña está dividida en comarcas, las 4 provincias están divididas en comarcas, seguimos teniendo comarcas muy desatendidas en el ámbito de la presencia evangélica, es decir, comarcas muy potentes de una gran demografía, como podríamos señalar el Maresma, que está justo en la costa al lado de Barcelona y que en cambio tiene muy pocas iglesias para una población que alcanza casi los 800.000 habitantes y casi el millón en verano, ¿no? Entonces hay muy pocas, hay como 10, 15, 20 iglesias en una gran, potente y demográficamente amplia comarca como es el Maresma, ¿no?
Y también tenemos algunas comarcas incluso que solo tienen una iglesia o dos, e incluso tenemos algunas comarcas pirenaicas que llegan a no tener ninguna iglesia. Es decir, tenemos un par de comarcas que no tienen ninguna presencia de ningún tipo evangélica. En números redondos parece ser que la presencia evangélica, aunque ha crecido mucho y reconocemos que se ha triplicado, sigue siendo pequeña, sigue siendo alrededor del 1%, algunos dicen del 2% de la población. Así que, bueno, la valoración es interesante y evidentemente hay que reconocer lo valioso y lo optimista de este crecimiento, pero también señalar que no es extensivo ni uniforme a todo el territorio ni a todas las denominaciones. Y la verdad que son detalles muy, muy interesantes los que comentabas ahora y bueno, podríamos pararnos casi en cada uno de ellos un buen rato, pero quizá para avanzar, preguntarte también sobre ese papel que se da también a las iglesias como dinamizadoras, como espacios de encuentro. Tú ahora has mencionado algo, ¿no? Que la iglesia no es solo un espacio de culto, sino que se convierte muchas veces en un espacio de socialización, de cultura, de contacto y sobre todo de integración también, muchas veces, en el caso de los inmigrantes, ya que son tantos los inmigrantes que han estado llegando en los últimos 20 años a España y de alguna manera el hecho de ser la Iglesia evangélica un canal que ayuda a que estas personas puedan integrarse en la sociedad. ¿Tú crees que esto se percibe así por parte de la sociedad, si es que es una realidad, y también si por parte de la sociedad hay este reconocimiento? La sociedad no estoy tan seguro. El gobierno catalán es consciente de que esto es así y comienza a dar pasos interesantes, quizás un poco lentos aún, pero que se dan cuenta, evidentemente, los gobernantes de que las iglesias son un punto de enlace, un punto de encuentro, un puente natural con grupos minoritarios que no están de paso, sino que han venido aparentemente por un tiempo, pero que ya tienen sus hijos aquí, y que sus hijos son catalanes, y con lo cual quiere decir que no han venido de paso, sino que han venido a quedarse. Entonces, ese colectivo que está creciendo y que dice la estadística que ronda alrededor del 7% de las personas que se identifican con el protestantismo, no tanto que son evangélicos o que son miembros de una iglesia, pero hay una identificación amplia de un 7% de la población, con lo cual es una cifra que ya comienza a tener un peso considerable en la estadística. Los gobiernos, o al menos los gobiernos que yo he conocido hasta ahora, han tenido sensibilidad hasta este punto a nivel, digamos, autonómico, a nivel de Generalitat. El tema se ve mucho más flojo o mucho más carente a nivel municipal, que es donde quizás las iglesias es donde al final tienen más relación con el Estado, a nivel municipalista, y es donde precisamente donde hay más problemas, donde hay más tensiones y donde creo que también hay una supina ignorancia para nuestros gobernantes. Es decir, los gobernantes autonómicos están mucho más despiertos, pero a nivel municipal la verdad es que hay mucha ignorancia hacia el hecho religioso y desconocen y desaprovechan lo que creo que es una herramienta políticamente, sociológicamente muy valiosa, como son las iglesias evangélicas, para enlazar precisamente con esos colectivos que han venido de otros países, de países latinoamericanos, pero también de países del este de Europa o del sur o de África incluso, y que yo creo que esa minoría podrían ser muy bien alcanzadas precisamente a través de las iglesias a las que ellos acuden, ¿no? A esas iglesias evangélicas étnicas o culturalmente muy concretas, pero que, en mi opinión, deberían ser muy bien tratadas, muy bien relacionadas con la política para precisamente ser un puente de conexión, un punto de enlace. Sí, en esta línea de lo que comentaba Daniel, simplemente añadir que a partir de octubre del año pasado, de 2020, entró en vigor la ley de centros de culto, que durante más de 10 años se había prorrogado mediante una moratoria en Cataluña, y que, aunque es una ley de culto que proviene de la Generalitat, al fin y al cabo, a la práctica, quienes tienen que aplicarla son los ayuntamientos. Entonces, precisamente el mapa de lo religioso cuantifica la presencia de cada confesión contabilizando los centros de culto, y esta ley afecta precisamente a los centros de culto, y en Protestante Digital hemos informado de casos relacionados con conflictos entre ayuntamientos y población evangélica en diferentes municipios, como por ejemplo en el Hospitalet de Llobregat. Sí, desde luego que esto ha sido uno de los temas que hemos tratado, y no solo informativamente, sino también con artículos de opinión.
Y bueno, me recordaba esto que comentabas, Jonathan, la iniciativa que ha tenido ahora de parte de Pluralismo y Convivencia, que se llama Municipios por la Tolerancia, de la que hemos hablado hace un par de programas, y que justamente quiere apoyar a los municipios para que se pongan las pilas en esto de conocer la realidad religiosa de las minorías religiosas, que es tan desconocida y que, bueno, ambos habéis comentado la necesidad que hay en este sentido. Viendo también un poco las estadísticas y la noticia que comentábamos al principio, realmente a la vez que se ve este crecimiento evangélico hay un decrecimiento religioso a nivel general, y por supuesto quien más golpeados sale en este caso es el catolicismo, la religión más extendida en nuestro país, que realmente, como pasa también en el resto de España, pero particularmente en Cataluña, es la región en España donde también más ha descendido la afiliación al catolicismo. No sé cómo de alguna manera los evangélicos pueden responder también a este reto, porque al final ya no es solo hablarle a personas de un trasfondo ya religioso católico, sino que a veces ya estamos encontrándonos, no sé si esto está pasando ya, que os estáis encontrando con trasfondos en los que ya no hay ni siquiera esa base religiosa común, por así decirlo. Sí, sin duda es así. Los niños cada vez saben menos de la historia bíblica, aunque antes fueran de hijos de familias no demasiado cristianas, al menos conocían o tenían una base, una cultura mínima católica y sabían quién era Jesús y por qué celebramos la Navidad, pero esto cada vez lo vemos como más escaso, ¿no? Como más difícil de que las familias enseñen a sus hijos lo que es ni siquiera Biblia, sino incluso tradición o cultura bíblica, ¿no? Eso está escaseando. Entonces, eso reconfirma lo que ya se sospechaba desde hace muchos años, que Cataluña es un territorio muy secularizado. Probablemente es uno de los lugares, yo creo, en mi opinión, de los más secularizados de España, y con ello también diría uno de los más en Europa. Y es una realidad, eso no se puede obviar. Por eso pierde peso político y peso sociológico de la Iglesia Católica, y con cuidado, si no nos descuidamos, también podemos perderlo los representantes, la representación protestante. Es decir, ese riesgo de obviar o dejar de lado lo religioso va muy innato en la cultura catalana. Es decir, la gente no quiere saber poco o nada de religión. En todo caso, la herramienta que tenemos a nuestro favor, evidentemente, es la genuinidad, es decir, hablar del Evangelio desde nuestro testimonio personal, desde nuestra conversión, desde nuestra historia real de cambio de vida. Yo no te voy a hablar de una religión, te voy a contar de lo que me ha pasado a mí. Es decir, ese es un testimonio muy potente. Es un testimonio innegable, no se puede discutir. No me puedes llamar mentiroso a lo que me ha pasado a mi propia experiencia. Es decir, eso sí es indiscutible, y creo que esa es una de nuestras herramientas principales a nivel personal. En Cataluña los eventos evangelísticos no han tenido los resultados que se esperaban. El tú a tú, la relación personal, el testimonio casa a casa, el invitar a comer a alguien, el tener relación con él, el café, sin duda se está revelando, ya no de hoy, sino de hace años, como, digamos, el método evangelístico que puede llevarnos a dar un mejor testimonio, es decir, el testimonio personal. Y junto a ello, a nivel institucional, para acompañar ese testimonio único, individualizado o familiar que podemos dar, las iglesias evangélicas en Cataluña, como lo está sucediendo en el resto del territorio, tienen una herramienta muy potente que los ayuntamientos sí valoran mucho, y que es el compromiso social. Es decir, las iglesias en Cataluña, las que son valoradas por sus ayuntamientos, que no son todas, pero las que lo son valoradas precisamente porque son de utilidad pública. Se les reconoce una utilidad social, una herramienta de utilidad para alcanzar a los colectivos o a las capas más desfavorecidas de la ciudad o del barrio, ¿no? Si mantenemos esa labor, y sobre todo la hacemos con seriedad, con el voluntariado que ya tenemos, que es muy digno, pero además un poco más agraciado no solo por corazón, sino también por cabeza, eso evidentemente nos puede llevar a mejorar nuestro testimonio público, institucional, y que las autoridades nos reconozcan un poco más y mejor, ¿no? Pero creo que las dos cosas deben ir acompañadas, es decir, el testimonio social, lo institucional, la labor pública, la labor de cambio desde la perspectiva cristiana, es decir, al ayudar a los demás porque Jesús lo manda, porque Jesús lo enseña y porque el Evangelio así nos lo guía. Y por otro lado, no dejar de acompañar eso con nuestro testimonio individual, único, personal, familiar, el testimonio misional, ¿no? El del día a día, el del trabajo. El lunes
el del jueves con la vecina o el del viernes en el parque. Es decir, el testimonio personal tiene que ver muchísimo para que produzca cambios en esta sociedad que no dejamos de reconocer como muy secularizada, pero que también por eso también muy necesitada. Una de las cosas que ahora comentabas era la importancia de la relación personal para el evangelismo, ¿no? No sé si esto es ahora uno de los temas que también se trató recientemente en este encuentro que se organizó para hablar sobre misión allí en Cataluña. La plataforma de misiones organizó esta conferencia. Jonathan hizo la crónica, así que no sé si, Jonathan, quisieras darnos unas pinceladas y quizá poder hablar de alguno de los temas que allí se trató brevemente. Quizá yo propondría pues, que podamos comentar el tema de la unidad, si es necesario trazar estrategias también de alguna manera comunes para poder llevar adelante los retos que tenemos. Pero primero, Jonathan, dinos un poquito, quizá unas pinceladas de lo que fue la conferencia. Sí, la Conferencia Misionera de Cataluña, la cuarta edición de esta conferencia misionera, se tenía que celebrar el año pasado, no pudo hacerse por causa de la situación sanitaria y de la pandemia del coronavirus. Se hizo en un formato semipresencial y contó con la participación de varios ponentes, entre ellos Andrés Ritt, el director de la Escuela Evangélica de Teología, y también desde la distancia el fundador de Operación Movilización, George Verwer. Y entre otras cosas, pues ellos destacaron la necesidad de misión en Cataluña, un poco también siguiendo en la línea de lo que comentaba antes Daniel, ¿no? De que hay diferentes realidades en Cataluña. Está la realidad urbana y metropolitana, que puede ser la de Barcelona y la del área de alrededor, las ciudades de alrededor, que está muy cargada de iglesias, que hay mucha presencia, pero que luego también hay una Cataluña muy grande, muy rural, y de la misma manera que se habla de España vaciada, pues también se podría hablar de Cataluña vaciada en ese sentido, ¿no? Entonces, las dos conferencias iban en la línea de dar ánimo a la Iglesia aquí en Cataluña para asumir esos compromisos misioneros, y ya no solamente pensando en la sociedad catalana, sino también pensando en la Iglesia en Cataluña como productora de misioneros hacia otros lugares del mundo, ¿no? También se compartieron vídeos y testimonios de misioneros evangélicos catalanes que están en otros lugares del mundo. Creo que fue especialmente interesante por parte de tanto Andrés como de George el énfasis que ellos pusieron en la necesidad de volver a la Biblia, ¿no? De volver a formarse para poder articular esa misión con fundamento, ¿no? Un poco también en la línea de lo que comentaba Daniel y de cómo con el paso del tiempo pues hay cada vez menos niños que tengan algo de conocimiento bíblico, ¿no? Y sobre todo pues destacar eso, ¿no? Esa necesidad y ese llamado que hicieron estos conferenciantes a volver al estudio de la palabra para fundamentar bien ese desarrollo de la misión en Cataluña, y también para poder impactar otros territorios más allá de la frontera del territorio de Cataluña. Daniel, entiendo que esto es fundamental también para vosotros, entiendo como iglesia, como denominación, ¿no? Esta perspectiva de misión. Y también el tema de la unidad, no sé cómo lo valoras, si crees que en los últimos años también se ha crecido en este espíritu de unidad o es algo que tendríamos que hacer, de unidad para la acción, en fin, compártenos un poco cuál es tu sentir. Sí, tal como ha contado Jonathan muy acertadamente, la conferencia fue un tiempo de mucha bendición, un tiempo virtual y marcada en parte por la tecnología, pero también presencial. Y la verdad que fue un tiempo de mucha bendición porque la conferencia de misionera evangélica en Cataluña es probablemente el encuentro o la herramienta o la plataforma que tiene más transversalidad evangélica en Cataluña. Probablemente es la actividad que se celebra con la práctica totalidad de las denominaciones y también con la casi práctica totalidad de las misiones o agencias misioneras que operan en Cataluña. Por lo tanto, en su cuarta edición, llevamos ya casi 10 años de historia, vamos viendo que va en adelante, va creciendo y va involucrando cada vez a más entidades. Por eso, en ese sentido, aunque la conferencia piensa hacia afuera y mira hacia las naciones, siempre tienen presente que también debemos mirar hacia Judea, ¿no? Es decir, siempre estamos pensando lógicamente qué se puede hacer en África o qué se puede hacer en Oceanía o en China o en Nepal o en cualquier otro país aparentemente lejano a nosotros,
pero también pensamos en las comarcas que antes yo citaba, ¿no? Las comarcas donde no hay iglesia o los lugares que hay algunas o demasiado pocas, ¿no? Entonces siempre estamos intentando que ese mensaje cale, ¿no? Hay que pensar en lejos, pero hay que pensar también en cerca. Cataluña, como he dicho antes, es una zona, un territorio, un país que evidentemente está por alcanzar aún. Para algunas misiones sigue siendo un terreno de misión, un campo de misión, y siguen enviando misioneros a Cataluña, por lo tanto eso significa algo. Y esta conferencia probablemente es, como decía antes, una herramienta tremendamente transversal y creo yo también un ejemplo de unidad. Nos falta mucho siempre por caminar en ese terreno, nunca hemos caminado suficiente en el terreno de la unidad, siempre podemos mejorar, siempre, por supuesto. La Iglesia Evangélica en Cataluña cuenta con el Consell Evangèlic de Cataluña, que es la institución decana de los consejos evangélicos en España y ahí es donde nos encontramos y ese es nuestro terreno de encuentro institucional y ahí sigue y trabaja y mucho y potente en ese tema de la unidad. Pero herramientas como esta de misiones hemos descubierto que también nos une y eso es una tremenda alegría, el saber que la visión misionera es una herramienta de unión, de unidad, nos estimula y nos ilusiona mucho, ¿no? Así que, bueno, hemos terminado la conferencia hace unos días, ya estamos preparando y soñando en la siguiente dentro de 2 años, en el año 23. Estamos buscando fechas, lugares, momentos, esperemos que ya sin pandemia, aunque probablemente con tecnología, creo que la tecnología ha venido para quedarse, pero probablemente lo haremos ya, espero que de una forma más presencial. Así que sí, la misión también es un elemento de unidad y esperamos que eso sea siempre, no solo ahora, sino en todo momento, una conexión entre las iglesias y las denominaciones en Cataluña que nos una, que nos unifique y que nos lleve a pensar que en nuestro territorio inmediato, en nuestra Jerusalén y en nuestra Judea, aún también necesita de nuestro impulso misionero. Pues la verdad que hemos hecho un repaso de muchos temas relacionados con la situación en Cataluña, el crecimiento de los evangélicos, la realidad, lo que de verdad hay ahí. Y no sé si alguna cosa más que quieras agregar, Daniel, antes de terminar este tiempo, alguna cosa que quieras comentarnos, no sé, quizá alguna ilusión que tengas para los próximos meses o años. ¿Por dónde crees que puede sorprendernos el Señor de aquí en adelante? Bueno, no tenemos una libertad absoluta tampoco en Cataluña, como no la tiene el resto del país, y nos gustaría mucho que se hubiera normalizado mucho más las relaciones entre las iglesias y los estados, con los políticos, digamos, más cercanos, es decir, con el Estado, pero también en su perspectiva más cercana. Y cuando viajamos y conocemos un poco el territorio, nos damos cuenta de que hay iglesias que sufren, pastores que sufren, pues la indiferencia sería lo más suave. A veces no solo es indiferencia, a veces es rechazo frontal. Entonces, esto cuesta de creerlo y a veces incluso, a veces nos cuesta creerlo a nosotros que lo vivimos, lo vemos cerca, ¿no? Así que una oración y un ruego y un sueño es ver cómo nuestras iglesias, de todas las denominaciones, y nuestros pastores se les respeta, se les trata con el respeto que se merece y se ve su trabajo pues fructificar. Claro, el sueño que queremos todos no es que nos quiera mucho el Estado o que nos trate bien, eso se agradecería. Lo que queremos ver es la expansión del reino. Lo que queremos ver es Cataluña para Cristo. Así que el sueño que tenemos, claro, y lógicamente el sueño que seguiremos teniendo es ver este territorio pues que escucha, que reacciona y que acepta el mensaje de Jesucristo. Pues muchísimas gracias, Daniel Banyuls, secretario general de la UEB, por estar con nosotros en el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo para el siguiente tema, pero lo dejamos para la semana que viene. Jonathan ha estado investigando mucho sobre Nigeria y creo que va a ser muy interesante que podáis acompañarnos la semana que viene, en la que comentaremos este tema en profundidad, porque sería una pena ahora comentarlo en solo 5 minutos. Así que vamos a dejarlo aquí. Agradecerle una vez más a Daniel por acompañarnos y también, Jonathan, muchas gracias por tu compañía. Y pues nada más, también a todos los que nos han seguido, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir este programa. Ya saben que la semana que viene volveremos con más análisis de actualidad y que en esta semana también les invitamos, como siempre, a visitar Protestante Digital, Evangelical Focus, Evangélico Digital, para poder allí estar viendo las noticias de lo que ocurre en el mundo evangélico. Se despide de ustedes, Daniel Ofcam, muchas gracias y que Dios les bendiga.